Muy buenos días a todos los que nos siguen por Síntesis Informativo. Esta mañana nos encontramos con el periodista Raimundo León. Nos acompaña también el licenciado Felipe León, que es el director de una escuela que enseña matemáticas. Vamos a hablar el día de hoy precisamente sobre este tema: qué son las matemáticas y cómo influyen en la vida cotidiana de cada ser humano. Bueno, dejamos los micrófonos abiertos aquí a nuestro compañero Raimundo, que es el que se va a encargar de esta entrevista. Raimundo. Pues sí, estamos con el licenciado Felipe León. Él es director del Centro de Investigación especializado en la enseñanza de las matemáticas. Es un tema, esto de las matemáticas, que pues causa muchos dolores de cabeza cuando acudimos a la escuela, ¿no? Siempre preocupados por pasar el examen y una serie de situaciones que se dan y que preocupan tanto al alumno como a los profesores y a los padres de familia, porque se dice que las matemáticas son tal vez la materia más complicada en los distintos ciclos escolares, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la universidad. Y muchos incluso eligen carreras que no tienen que ver aparentemente con las matemáticas para eludir el asunto de los números y demás. Sin embargo, aquí el licenciado Felipe León nos dará una versión distinta de cómo se deben de observar y apreciar o entender las matemáticas. Y bueno, pues aquí saludando a Felipe, a el público de Síntesis Informativa, para que nos platique acerca de qué son las matemáticas. Y entiendo que hay métodos diferentes de poder enseñarlas, ¿no? La parte de la didáctica. Entonces, esa sería de inicio la pregunta: ¿qué son las matemáticas? Bueno, efectivamente, muy buenos días a todos. Sí, un gusto estar aquí con ustedes y saludándolos a todo su público. Miren, efectivamente las matemáticas, el tema de las matemáticas es un tema complejo por el desconocimiento que hay de lo que es la matemática. Y esto trae connotaciones difíciles, complejas, porque los alumnos en todos los estados de la República Mexicana, como en la gran mayoría de países de Latinoamérica, reprueban este campo formativo. No acreditan este campo formativo, pero no porque el alumno no pueda o no entienda. El problema es otro, y es un problema más de fondo. Aquí habría que ver qué tanto el maestro entiende cuál es su verdadero papel en el aula, de qué hacer con los alumnos para el aprendizaje de las matemáticas. Tenemos que diferenciar dos cosas. Una es enseñar matemáticas o lograr que el niño aprenda matemáticas. Y aquí viene la primera gran pregunta, y se las dejo de tarea a todos, ¿Qué significa la palabra matemáticas? Esta pregunta yo la he hecho en distintos foros, en talleres, en conferencias, en diferentes de la República, y siempre que hacemos esta pregunta, ¿qué significa la palabra matemáticas?, nos encontramos con un gran problema. Nadie sabe la definición exacta de matemáticas. Cuando le preguntamos a la gente qué es matemáticas, nos dicen números. ¿Qué son matemáticas? Fórmulas. ¿Qué son matemáticas? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. ¿Qué son matemáticas? Y nos dan una serie de argumentos que no precisamente son válidos. La palabra matemáticas es una palabra de origen celta. Matema aiticus, y significa pensar en orden. Y aquí había que preguntar si nuestros maestros le están enseñando a los niños a pensar de manera ordenada, o si le están enseñando fórmulas, algoritmos, procedimientos memorísticos para resolver
ecuaciones de primero, segundo, tercer grado, para enseñar la trigonometría, para enseñar las integrales, las diferenciales, o más aún, para enseñar sumas y restas, ¿no? ¿Realmente le estamos enseñando a los niños matemáticas? ¿O le estamos enseñando procedimientos memorísticos para encontrar soluciones? Porque un procedimiento memorístico es lo opuesto a la matemática. Si matemática significa pensar en orden, entonces la tarea, el trabajo, la chamba, el papel del maestro dentro del aula debe ser enseñar a pensar a los niños de manera ordenada. Y ahí es el primer gran problema. Ahora, esto no lo digo yo. Si los maestros revisan la página 64 del programa 2011, donde dice propósitos de la enseñanza de las matemáticas, ahí nos dice que la razón por la que se enseñan matemáticas en la educación básica es para que el niño aprenda a pensar de diferentes formas. Entonces, ¿por qué le enseñamos números? ¿Por qué le enseñamos fórmulas? Lenguaje. Son el lenguaje universal de las matemáticas. Los números. Pero de nada me sirve que el niño sepa el lenguaje matemático si el niño no piensa. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que enseñar a pensar al niño de manera ordenada. Y ya que el niño resolvió un problema utilizando procedimientos lógicos de razonamiento, ahora sí, pasar ese procedimiento a un lenguaje numérico. Entonces, eso quiere decir que desde que tengo uso de razón, yo que iba a la primaria, como siempre nos enseñaban en el pizarrón el maestro ahí los números y resolver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y el asunto era precisamente en el cuaderno escribir, resolver fórmulas y sentirse muy bien. Y evidentemente cuando tú terminas la universidad, después de todo este proceso, dices, lo menos que quieres saber es de estos números. Dices, bueno, ya aprendí a sumar, restar y multiplicaciones y divisiones, a lo mejor me sirven pues, precisamente para la cuestión monetaria y hacer algunas cosas, operaciones bancarias y demás, ¿no? Números. Sin embargo, muchos decimos, bueno que ya terminé la escuela, ya olvido de las matemáticas. Aquí la cuestión es, ¿de veras podemos olvidarnos de las matemáticas con esto que nos está comentando precisamente de que las matemáticas son una forma de pensar de manera ordenada? Y obviamente pensar de manera ordenada pues parece un concepto simple, pero no es un concepto nada simple. Pero además que tiene una aplicación en todos los ámbitos de la vida, no nada más en el ejercicio numérico, ¿no? En la solución de problemas que son el lenguaje de las matemáticas, pero que evidentemente cuando hablamos de pensar en orden, hablamos de resolver problemas de la misma vida cotidiana, ¿no? O sea, entonces si tú piensas correctamente o tienes un orden, tú puedes jerarquizar los pensamientos, va mucho más allá de los números, esto que nos comentó. Totalmente. Los números solamente son un lenguaje. La matemática es algo mucho, pero mucho más importante. La matemática es pensar. El trabajo del maestro debe ser enseñar al niño a pensar de manera ordenada. El problema es que el maestro aprendió matemáticas en un sistema tradicional. Y el maestro que le enseñó a este maestro también aprendió matemáticas en un sistema tradicional. Voy a referirme a un filósofo holandés, el principal filósofo holandés que existe ahorita en la actualidad, no recuerdo su nombre, pero voy a parafrasear lo que él dijo. En México, como en el resto de los países del mundo, la humanidad abandonó el ejercicio de pensar hace más de 2000 años. Imagínense, o sea, me voy a permitir repetirlo. En México y en el mundo, la humanidad abandonó el ejercicio de pensar hace más de 2000 años. Esto es
Lo que a los seres humanos nos hace diferentes de los otros animales mamíferos es la capacidad que tenemos para pensar. Y si nosotros no ejercitamos el ejercicio de pensar, entonces estamos en un retroceso grave. No pensamos. Entonces, ¿cómo nos podemos considerar seres pensantes si el ejercicio de pensar no lo ejercemos? Ahora, para eso están las matemáticas. El problema es la forma en la que se enseñan las matemáticas dentro de las aulas de clases. Y lo que tenemos que hacer es ir a la búsqueda de una transformación de la enseñanza de las matemáticas dentro del interior de las aulas. Déjense de revoluciones educativas, déjense de nuevos programas, déjense de... No, pues toda esa parte administrativa. Toda esa parte política administrativa de los políticos que llegan en turno y que quieren plantear ideas innovadoras y que no siempre son precisamente innovadoras. Y para ponerles un ejemplo es simple. La única verdadera reforma educativa que hubo en este país se dio en 1992. En los planes y programas de 1992 sí hubo una gran reforma educativa en el que el modelo educativo mexicano abandona la educación tradicional, que es enseñar diciendo, enseñar hablando, y en este modelo educativo de 1992 se plantea un aprendizaje por competencias, en que el niño sea capaz de hacer. La reforma de 2008 fue un fracaso por el presidente en turno, que no sé qué estaba haciendo. Tan es así que para 2011, no vamos a decir nombres porque esto no es política, para 2011 se reestructuran los planes y programas de estudio, abandonando los de 2008, y se regresa al modelo real del 92. 2011 es una copia fiel y exacta del de 92. La actual reforma educativa no tiene nada de reforma. Es lo mismo que los programas de 2011 y lo mismo que los programas del 92. La única gran reforma educativa que ha habido en este país es la de 1992. Y en estos planes y programas se plantea una enseñanza basada a partir de las matemáticas, a partir de problemas. O sea, dejando a un lado los algoritmos y los números. Tenemos que partir de problemas. Pero problemas prácticos de la vida diaria, problemas del entorno del niño. Si yo estoy en este momento en La Paz, Baja California Sur, le voy a plantear un problema del mar. Le voy a plantear un problema del herrero que tengo en la esquina. Le voy a plantear un problema del carpintero. Voy a plantearle un problema de cuánto me cobre el Uber en tiempo, distancia. No le voy a plantear en este momento a los niños de preescolar, primaria y secundaria, nos va a plantear un problema de la Torre Eiffel porque no está en su entorno del niño y por lo tanto le cuesta mucho trabajo entender e imaginarse a la Torre Eiffel. Los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, y no soy abogado del diablo, o sea, en este momento no me quiero convertir en abogado del diablo. La realidad es otra. Los planes y programas de estudio plantean algo muy concreto, partir de problemas del entorno del alumno, para que esté relacionado con lo que él vive cotidianamente. Primero. Segundo, utilizar materiales didácticos adecuados. Tengo que utilizar materiales didácticos adecuados. El niño tiene que manipular para poder pensar. El niño tiene que jugar para poder realizar relaciones, comparaciones. Hay dos cosas que no le puedes quitar al niño. Es más, si le quitas una de estas dos cosas, se vuelve tu enemigo. No le debes quitar al niño ni el juego, ni sus dulces. Entonces, ahí comencemos.
Si yo ya sé que el niño le gusta mucho jugar, pues voy a partir. En ese proceso de desarrollo mental, voy a comenzar con ese razonamiento inicial del niño a partir de juegos simples, como este memorable. De fracciones, que es uno de los temas más complejos que el niño le cuesta entender. Desde primaria, secundaria, hay de nosotros que terminamos la universidad y hay gentes, maestros, que les ponemos a jugar esto y no lo pueden jugar. Pero si tú a esto lo empiezas a trabajar con los niños desde tercero de primaria, te vas a dar cuenta que el niño se la quiere pasar todo el día jugando. Y entonces las matemáticas dejan de ser aburridas, se convierten en algo atractivo. Plantéale problemas geométricos. En este juego está toda la geometría, desde preescolar hasta la preparatoria. Plantéale problemas a partir de materiales. Eso es, plantéale problemas y dale las herramientas didácticas. Y tercero, maestro, déjale explicarle al niño. Cada que tú le explicas algo a tu hijo, tú le estás quitando la oportunidad de que él piense. No sé si me entiendes, Ray. Sí. Tú tienes un hijo de ¿cuántos años? 14. Si tú a tu hijo le explicas algo, lo estás convirtiendo en un parásito mental. Porque el que está pensando eres tú, el que está razonando eres tú. Y le quitas a tu hijo la oportunidad de que él piense, que es razón y que él desarrolle sus propios procesos mentales, sus propios procesos neurolingüísticos. Y ello es un gran error. Porque el maestro, cada que un niño no le entiende, le vuelve a explicar, y le vuelve a explicar, y le vuelve a explicar. Y luego lo peor, el padre de familia, cuando su hijo no entiende algo, quiere que el maestro le explique 10 veces, porque esa es su chamba. Y a veces el padre de familia en su casa, con muy buena voluntad, cuando el niño no puede hacer la tarea, el padre de familia se pone a explicarle al niño. Pero es lo que dicen los profesores, ¿no? Oye, que tu papá allá hace la tarea en la casa y síguele y bueno, yo he visto profesores que se quiebran la cabeza, que se jalan los cabellos porque los niños no entienden, sobre todo esto de las matemáticas, ¿no? Y obviamente el niño rechaza las matemáticas. Efectivamente, o sea, no sé si son aburridas. El asunto de jugar les atraiga mucho, pero la cuestión es de que efectivamente es evidente que mucha gente, no los niños, los adultos rechazan las matemáticas como tales, porque además se dice, ¿para qué me sirve la trigonometría? ¿Para qué me sirve el álgebra? Ya terminé la prepa, ya pasé los exámenes, no quiero volver a saber de álgebra, ni de trigonometría, ni de inducción matemática, no, yo quiero trabajar de médico, quiero trabajar de periodista, quiero ganar dinero, quiero comerme el mundo, ¿no? Viajar y demás. Eso es lo que se piensa, ¿no? Las expectativas son muy altas a partir de, obviamente, sueños, objetivos, y decimos normalmente muchos, bueno, ya dejamos atrás las matemáticas, ¿no? Nos quedamos con lo de las sumas y las restas, que es lo más práctico. Lo más básico. ¿No? Pero ya hasta las divisiones, ya no les decimos muy claro que ni la raíz cuadrada, ni sabe. Ni escucharlas otra vez. De Pitágoras menos. No, olvídate. Entonces el asunto es cómo hacer que el niño realmente aprenda esto, número uno. Y número dos, que quitar ese pensamiento de que las matemáticas no sirven ya después de la escuela. Primero, me voy con el primer planteamiento. Primero, ¿saben ustedes que en su ejercicio periodístico, ustedes estudiaron periodismo porque odiaban las matemáticas, ¿verdad? Y dijeron, a lo mejor el periodismo no lleva matemáticas. ¿Qué pasaría si yo les digo que el 80% de su quehacer periodístico está íntimamente relacionado con el pensamiento ordenado, con el pensamiento matemático? Si tú no tuvieras, Ray, un pensamiento matemático, no serías capaz de articularme las preguntas adecuadas. Si usted, en su ejercicio periodístico, no supiera observar los ángulos de la imagen no podría salir adecuadamente al público.
O sea, el ejercicio periodístico de ustedes está íntimamente el 80% con la actividad matemática. Porque usted tiene que pensar para hacer. El médico, para hacer una receta, tiene que preguntarle cuál es su peso y calcular la cantidad de miligramos por peso por kilo al día. En un niño las deben ser exactas. Bueno, el chofer que va manejando, el chofer que va manejando en la carretera, un taxi, un camión, sí, debe saber cómo dar la vuelta y a qué velocidad para no voltearse. El que construye la carretera tiene que saber cuál es la elevación y la tangente que le tiene que dar a la carretera para que se vuelva recta en la curva. O sea, en todos los ámbitos. Bueno, la señora que va al mercado tiene que hacer una lista de los productos que le hacen falta, tiene que hacer un ejercicio mental de reflexión y análisis para ver qué productos le hacen falta, cuánto dinero tiene y cuánto le alcanza para comprar. O sea, en todos los ámbitos de la vida diaria, las matemáticas son elementales. Pero las matemáticas no por los números, sino por la capacidad de reflexión, análisis y conclusión que se obtiene a través del pensamiento matemático. Y dos, les decía yo que para poder enseñar matemáticas se necesita, número uno, partir de problemas reales. Dos, utilizar herramientas. Y tres, que el maestro deje de explicar y que aprenda a hacer preguntas pertinentes. Que en lugar de explicarle usted a su hijo, mejor lo lleve a base de preguntas, a ver qué es esto, qué hiciste, cómo lo hiciste. Y el niño se va a equivocar. Y cada que el niño se equivoque, aplaudirle, porque es la gran oportunidad para que el niño reflexione y inicie otro proceso. El gran problema es que los maestros, cuando el niño se equivoca, se enojan. Y yo les voy a poner un ejemplo. Siempre se los pongo porque me causa mucha gracia. ¿Cuántas veces las señoras que nos están viendo, cuando se casaron, sabían hacer los frijoles? La primera vez que hizo los frijoles, ¿qué pasó? Se le quemaron. A la segunda les dejó piedras. Ya se equivocó 2 veces, entonces por eso el señor le había metido unos cocos como el maestro. Pues no, ¿verdad? Los frijoles primero se quedaron con piedras. Después salieron quemados. Segundo error. Después le salieron crudos. Tercer error. Después les quedaron duros. Cuarto error, porque después no los sabía guisar. Y para que aprendiera a hacer frijoles bien, la señora tuvo que echar a perder como 10 veces. Entonces, ¿por qué el niño, cuando se equivoca en hacer un ejercicio de razonamiento y se equivoca, ¿por qué nos enojamos con él? Al contrario, cada que un niño se equivoca le debemos decir, mira, ¿qué hiciste aquí? Y luego, ¿qué pasó? Y aquí, ¿por qué sumaste? ¿Y de dónde sacaste este resultado? ¿Y esto qué significa? Y el niño te va a decir luego, espérame, maestro, ya te entendí. Me equivoqué. ¿Te equivocaste? Sí, ¿en dónde te equivocaste? Porque yo no lo observo. Mira, me equivoqué porque aquí debe haber hecho esto y esto. Sí, muy bien, vuélvelo a intentar, hijo. Y se vuelve a equivocar, vuélvelo a intentar, porque de eso se trata. Nosotros tenemos que abandonar la idea de ser maestros de matemáticas y convertirnos los maestros en entrenadores de cerebros pensantes. Este ejercicio me lleva a pensar hace miles de años, de este personaje Sócrates, ¿no? Y la mayéutica, ¿no? El arte de preguntar, o de aprender, o de enseñar a base de preguntas. Preguntaban, que realmente quien escribió todas las enseñanzas de Sócrates fue Platón. Efectivamente, aquí la cuestión es, y estamos hablando de hace cientos, tal vez 2000 años. Eso ya, efectivamente, o sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento se dejó de preguntar, se dejó de ejercitar, pues, de alguna manera el músculo del cerebro, ¿no? Que finalmente es eso, o sea, la segregación de neuronas, de esa dinámica que debe tener el ser humano, que nos diferencia, pues, precisamente de otras especies. Entonces, ¿qué hay que hacer finalmente
licenciado, para poder regresar a ese esquema donde realmente los niños aprendan, las nuevas generaciones, las generaciones actuales incluso, porque hay que reconocer que, bueno, todo se puede hacer, o sea, aunque se tengan 60 años, yo creo que se puede ejercitar nuevamente este asunto de pensar en orden, y a lo mejor hasta los políticos nos convendría también preguntarles, en esa jerarquización de prioridades que hay en cuanto a esto de la educación, que el debate a veces se lleva a la reforma educativa, se habla de cuestiones laborales, se habla de otro tipo de situaciones, y se deja de lado la parte esta de la enseñanza, que es la parte importante, ¿no? O sea, al final es lo que nos interesa a los padres de familia. Entonces, aquí la cuestión es cómo hacer que la autoridad entienda esta situación, que el padre de familia se comprometa y que los profesores también se comprometan y reconozcan que a lo mejor los modelos de enseñanza que están aplicando no son los adecuados, ¿no? O sea, ¿qué tanto trabajo es? Porque entiendo que en otras partes del país ya se ha enfrentado con resistencias. Sí. Miren, lo primero que tenemos que pensar es que los mismos responsables de las políticas educativas desconocen mucho, o sea, no hay una investigación seria, profunda sobre la didáctica de las matemáticas. Y aquí tenemos que pensar, a diferenciar, ¿en qué es el pensamiento matemático? Que ya lo dicen los planes y programas de estudio de 2008, con peras y manzanitas, página 394. Ahí nos explica con mucha claridad qué es el pensamiento matemático. Y nos explica con mucha claridad qué es el lenguaje matemático. Ahora tendríamos que poner el tercer punto en la mesa de discusión, que es la filosofía de la matemática, que está íntimamente relacionada con la didáctica. Eso es, si los niños no aprenden en las aulas, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Y aquí viene un problema, ¿sí? Y aquí viene un gran problema. La autoridad educativa, los programas lo dicen, ¿eh? Quiero decirles que esto, los planes y programas de 2011 lo plantean con mucha claridad, incluso los de 2018 lo retoman con mucha claridad. Sí hablan del abandono de las explicaciones áridas, de cosas que ni el mismo maestro entiende. No, plantean con mucha claridad de que el maestro debe hacer preguntas pertinentes a los alumnos y paso a paso llevarlos a base de preguntas a la construcción de sus propios conocimientos del niño. Y entonces van a encontrar que estos niños, estos dos grupos de niños, encuentran soluciones a un problema que se le planteó de una manera, ya que el otro grupo lo encuentra de otra. Y entonces es una riqueza todo el mundo piensa. Una riqueza de ideas. De ideas, ¿sí? Se vuelve el aula una fábrica de ideas. Entonces el maestro debe dejar de explicar y empezar a aprender a preguntar. Primero. Segundo, primero la autoridad tiene que reconocer eso y después capacitar al maestro. El maestro sí trabaja. Eso es importante. No debemos dejar... Vean, ustedes vayan a todas las aulas de la escuela, de todas las escuelas de Baja California Sur y del mundo. Los maestros y las maestras de verdad se parten el lomo trabajando en las aulas con los niños y terminan con los pelos parados y terminan cansados porque es difícil trabajar con los niños. Sí. Y vienen cursos, y vienen reformas educativas, y vienen reuniones mensuales de consejos técnicos, y todos los maestros terminan diciendo siempre lo mismo. Es que otra vez lo mismo, es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Porque el maestro no quiere que ya le den teoría, lo que quieren es quien les diga, oiga, y yo el lunes en el aula, ¿cómo le hago con los niños? ¿Cómo le hago para lograr que los niños piensen? Y eso es lo que nadie les dice a los maestros. Entonces tendríamos que ir caminando en un ejercicio, tanto las autoridades educativas, que son las que toman las decisiones, junto con las jefaturas de sector, los supervisores escolares, que se vuelva esto menos administrativo y que se vaya no a una reforma educativa, porque no hay reforma. Tenemos de los mejores planes y programas de estudio del mundo, no nos equivoquemos. Y que sí nos vayamos más a una transformación de la práctica docente al interior de las aulas. Sería bueno iniciar con una cruzada, por ejemplo, aquí en Baja California Sur, ustedes son muy echados para adelante.
a lo mejor tendrían que empezar con una cruzada estatal por la transformación de las prácticas docentes en la enseñanza de las matemáticas al interior del aula. Pongamos al centro al niño. Eso es poner al centro al niño, transformar nuestra práctica docente y centrar nuestras prácticas docentes en qué necesita el niño para aprender. Y entonces, a partir de eso, ir cambiando, el maestro tiene que ir cambiando, pero para que el maestro cambie, alguien le tiene que enseñar qué tiene que hacer. Muy bien, pues le agradecemos al licenciado Felipe León esta explicación, una manera distinta de abordar las matemáticas. Y bueno, lo vamos a tener en una siguiente emisión. Tenemos que ir a la Ciudad de México a otros cursos, a impartir talleres y demás. Y pues también nos muestra aquí precisamente una serie de artículos con los que él ha diseñado prácticamente. Sí, los hemos inventado en el centro. Que son varios, ¿no? Estos son dos. Son dos. Este es un memorama. Y este es una especie de rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas geométrico, sí. Que es muy interesante. Ya después, en una siguiente emisión, ya nos pondremos a jugar con esto para, bueno, para pues, ver cómo funciona. Invitamos a los maestros que se sumen a jugar esto con nosotros. Claro, no. Cuando ponemos a jugar, cuando ahora estamos impartiendo talleres en el Centro de la República, es impresionante cómo el maestro empieza a jugar con este memorama y se le pasan las horas y no quiere dejar de jugar, ¿no? Porque es muy adictivo el juego y se vuelven las matemáticas muy divertidas, ¿no? Pues para la próxima yo creo que entonces estaríamos invitando a los encargados de la educación aquí en el estado para que compartan. ¿Qué sería? ¿El secretario de Educación? Claro. El diputado de la Comisión de Educación también en el Congreso. El gobierno federal, que también es profesor, el profe Víctor Castro. Ah, el profe Víctor Castro también. Hablando de sí, hablando de tomando café y jugando vamos a ver memorama y vamos a jugar. Y haciendo fracciones con espada. Sí, o diferentes juegos, lo que hemos diseñado. Sí. Y si me permiten, antes de concluir, Ray, claro. Gris. Para su público, les vamos a dejar un reto. Quien a las primeras dos personas que les den a ustedes la definición de la palabra álgebra, la definición correcta de la palabra álgebra, le vamos a regalar un memorama, un geometría, desafíos. Este es uno para el primero que conteste y este es otro, ¿sí? Ese es el primer desafío, el primer reto que les vamos a dejar en un ejercicio de investigación. ¿Qué significa la palabra álgebra? ¿Y por qué nos hace tan difícil? ¿Qué pasaría si yo le digo que cualquier problema algebraico se lo resuelvo con puntitos? O con una tabla de clavitos. Eso estaría interesante. Sí, y que después eso se lo convertimos al lenguaje numérico, pero que al niño se le enseña a pensar con puntitos, ¿no? O sea, pues, hay que hacerlo. Ahí está, aquí están estos propuesta, y otros dos juegos que les voy a dejar de fracciones para aquella persona que nos diga ¿qué pregunta les parece interesante? ¿Qué es matemáticas? Lo dijimos al inicio. Sí, ¿qué es matemáticas? Lo dijimos al inicio. ¿Me parece bien? Sí. A ver, ¿a quién se le quedó la definición? Ok, perfecto. Sí, que además pensamos prácticamente toda la conversación sobre este tema. Sí, o sea, ¿qué es matemáticas? ¿Qué es? La definición se dio al principio, entonces el que nos diga... Excelente. Sí, me parece buena idea. Sí. ¿Va? Y aquí está, se los dejo para su público. Muy bien, pues les agradecemos al licenciado Felipe León esta explicación. Pues ahí queda en los comentarios de las redes sociales, de Facebook, de Síntesis Informativa. Gracias, Gris, por la invitación. Y bueno, aquí hoy estamos realmente, pues, así como que hasta sacados de onda, ¿no? Las matemáticas no son lo que pensábamos. Me voy a robar esa frase que acuñó la Universidad Nacional Autónoma de México. Las matemáticas no son lo que usted pensaba.
Bueno, pues muchas gracias, Dil. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ray. Bueno, Esperemos. pues con esto nos despedimos. Que tengan una excelente tarde.